fueron seducidos a entrar a esta secta, Ujú. a firmar un contrato de un billón de años. Tú estás siendo seleccionado. Nosotros hablamos a mucha gente, pero a muy pocas escogemos. El hacerte sentir que eres un criminal, que es algo muy degradado contigo, que tienes algo mal contigo. Desde que naces te dicen que ya estás aberrado. Nos hicieron cosas, no lo entendías, no sabías que estaba mal, no se sentía agredido porque estaba muy encubierto. Admitir a crímenes que cometiste en niños era una limpia y ya no cuenta ni legalmente, ni moralmente, ni nada. Eso ya desaparece. A los niños los castigan por ser abusados, además, porque te dicen que cualquier cosa que te suceda, tú hiciste algo para jalártelo. Pues ahí estaba John Travolta, que se trajo a su entrenador personal con el que me pusieron a que lo auditaran y pasaron ahí cosas que no debían de haber pasado también. Bueno, el abusador quiere venderte miedo, porque con el miedo te controlan de ahí en adelante. Cuando tú les pierdes el miedo porque encuentras y sabes lo que son, entonces ahí es cuando ellos te empiezan a tener miedo a ti. Bienvenidos y bienvenidas a Caras Vemos. Recuerda que este programa, su objetivo es documental y educativo y que todos los comentarios expresados en este programa no reflejan la opinión ni mía ni del programa. Hoy tengo para mí un testimonio especialmente difícil. Difícil porque estamos hablando de... Si digo la palabra probablemente me imiten, pero voy a decir abuso sexual. Niños, estoy hablando de tráfico, estoy hablando de sectas. Y dices, ¿cómo una persona tan joven ha vivido todo eso? Yo primero te quiero dar las gracias, Serge, gracias a la vida por conocerte, por habernos conocido de esa manera tan bonita como nos conocimos. Y en un coche, un día de lluvia, que me comentaras tu testimonio de vida. Naces en México, ¿verdad? Sí. ¿En la Ciudad de México, no? México DF, sí. Okay. Y entonces, a la edad ya de 4 años, 5 años, tu mamá ya estaba en esa, ¿le puedes llamar secta? Sí. Es una secta, de hecho ellos fueron reclutados, eran bastante jóvenes también, empezando sus 20 años, y fueron seducidos a entrar a esta secta, a firmar un contrato de un billón de años. Billón de años. Y yo, o sea, naciendo ya de mi mamá, ellos ya estaban totalmente involucrados a lo que más da ahí en la Ciudad de México. O sea, los dos entraron juntos a esta secta. No digamos todavía el nombre, ¿qué te parece? Entonces, quién fue que decidió entrar primero a la secta y por qué? Los dos entraron por partes diferentes. Mi padre fue reclutado, así es como le dicen ellos, reclutas a la gente por su hermano mayor. Y mi mamá, que era de otra parte del norte de México, también fue reclutada por otro de sus hermanos. Entonces ellos se conocieron en México DF, los dos queriendo entrar a esta secta. Entonces entra primero tu madre y luego tu padre, ¿o cómo es? Los dos casi al mismo tiempo, más o menos. Entonces se conocen, mi mamá se embaraza de mí, ya tenían firmado el contrato de 1 billón de años. Y nada, yo nazco en la secta. O sea, ¿y qué le dicen a tu madre? O sea, ¿qué pasa por la cabeza de una persona o qué le ofrecen para firmar para el resto de su vida y ser parte de esta secta? O sea, ¿qué le ofrecen? O sea, ¿qué puede hacer pensar a una persona que le merece la pena entregar su libertad a cambio de qué?
Pues a cambio de poder ellos, ¿cómo te puedo explicar? Sentirse especiales, porque todo ese reclutamiento es a base de tú estás siendo seleccionado. Nosotros hablamos a mucha gente, pero a muy pocas escogemos. Es literalmente lo que les dicen. Nosotros queremos a mucha gente aquí, pero muchos, muy pocos son los que verdaderamente califican. Entonces, cuando ellos empiezan a entender lo que es, a leer libros, los libros los empiezan a indoctrinar, ¿verdad? Y ellos se sienten parte de esa indoctrinación porque ellos están pagando para ser indoctrinados. Entonces, ahí es como la gente empieza a ser, como todo el mundo dice, no, el brainwashing, pero ¿qué es un brainwashing? Es que te sientes... O sea, te lavan el coco. ¿Qué te pueden decir, sobre todo para la gente que está ahora mismo viéndonos y que les puede pasar? ¿Qué te ofrecen a cambio de... O sea, a mí, por ejemplo, si me dicen, oye, Silvia, te voy a dar, yo qué sé, $1.000.000 si sigues si haces este curso, ¿no? Porque vas a hacer $1.000.000. Pues a lo mejor, ahora no, pero en su época me podría haber compensado. ¿Qué les decía? ¿Qué iban a conseguir de esa secta? O sea, cada persona es individual porque el reclutamiento es basado a lo que tú quieras manejar en tu vida. Entonces ellos te empiezan a preguntar, te hacen muchas preguntas personales. ¿Qué es lo que no te gusta de ti? ¿Qué te gustaría mejorar? ¿Con quién no te llevas bien? Puras preguntas que suenan, ok, esta gente está interesada en ayudarme, porque la propuesta es te vamos a ayudar. Entonces la gente se pone vulnerable con ellos y se empieza a soltar. Tengo problemas con mis papás, o no me gusta esto, no me gusta el otro, y ellos empiezan a agarrar toda esa información y basado en la información que están sacándote, empiezan ellos a programar cómo te van a hablar, qué te van a ofrecer, porque a cada gente le importan diferentes cosas. Por eso tienes personas que dices, bueno, y este, ¿cómo pueden estar en la misma cosa? Porque los dos fueron manipulados una vez de que les sacaron todos los datos, porque esto es una expedición de sacar datos. Y entre más datos tienen de ti, más fácil. Y entre más datos más estás dando, más fácil de ellos entender cómo te pueden hablar, porque eso es lo que están calculando detrás de donde la gente no puede ver, ¿verdad? Porque por enfrente te están haciendo el love bombing, eres increíble, tienes mucha oportunidad de crecer, de hacer muchas metas y nosotros queremos, te dicen muchas cosas, aclarar un planeta, o sea, te empiezan a hacer grooming. Sí, o sea, te empiezan de alguna manera, o sea, están haciendo lo que hace inicialmente el psicópata, ¿no? Primero te estudia, te hace el bombardeo amoroso, ve qué vulnerabilidades tiene y de ahí empieza a hacerte depender de ellos. Totalmente, porque tú ya, o sea, ellos con lo que decías del grooming, que es una palabra que en Estados Unidos utilizan para explicar cuando la gente como que te entrena en algo que no sabías antes, te lo normaliza. Es la normalización de hacer cosas. Que no están bien normalmente. Pues sí, pero es como cuando lo normalizan de una manera efectiva, no te das cuenta, porque pierdes ese sentido de lo que está bien y lo que está mal, porque te lo están haciendo sentir como si fuera algo normal. ¿Tenían alguna vulnerabilidad para que en ese momento les captara? Pues sí, digo, en México es el captar, o sea, el utilizar las metas que tiene la gente y sentirse que están haciendo algo importante en su vida, porque lo demás suena monótono y es lo que el culto hace, ¿no? Es que si tú te unes aquí a nosotros, vas a ver lo que vamos a hacer y es aplastar esos botones para ver cómo funciona la gente y entonces hacerla que se conviertan en ti. O sea, es lo que es un culto, ¿verdad? Te estás quitando tu propia humanidad, tu propio sentido de lo que es común y lo que es normal, y te estás acoplando y te estás identificando. Piensas que te encontraste aquí una vez que te crean esta nueva identidad, porque tú creas toda una nueva identidad, una nueva
manera de hablar con la gente y aparte crea un sentido de falso de superioridad, porque la gente piensa, yo soy superior porque me sé estas palabras que son especiales, que nadie más las entiende. Son dos personas que estaban enamoradas, que entran dentro de un grupo, ese grupo se vuelve casi su familia y se dedican también a querer incluir a esa gente que ellos consideran que se merece ser parte de esa secta, ¿no? Perfecto. ¿En qué momento llegas tú? ¿Cuándo naces? ¿Cuál era la circunstancia de tus padres? Mis papás se conocen ahí y mi mamá se embaraza antes de casarse, pero por primera, o sea, no se habían casado y se embaraza. Entonces se casan por el embarazo y nazco yo. Ok. Que eso ya, de cierta manera, eso ya era algo que mi mamá le hubieran tenido que sacar, porque o sea, parte de lo que decía esta gente es que ese es un crimen, ser relaciones sexuales con alguien sin estar casada, era como algo criminal. Un crimen, ¿no? O sea, no es que esté mal, era crimen. Crimen bajo las reglas de la secta. Y entonces, ¿naces tú como...? Nazco yo y soy parte de una colectiva de niños porque aquí está la situación, es que como las ovejas, todo el mundo está siguiendo el ejemplo de los otros y eso es lo que refuerza la estupidez del grupo. A mí me mete mi mamá porque ella ya tiene el contrato de 1 billón de años y me mete en una guardería donde a todos los niños que estaban naciendo de estas mamás los metían todos juntos. Éramos como unos 100 niños que nos tenían verdaderamente abandonados en una parte del edificio, separados, que nadie nos viera y nos escuchara, porque podía interrumpir con las acciones que ellos estaban haciendo para dar los cursos, para dar las cosas que ellos estaban ofreciendo y que estaban tratando de producir. O sea, me estás diciendo que tú siendo bebé, tu madre no estaba contigo, ¿o cómo? Pero, ¿sabes si recibiste pecho? O... No, de hecho, la persona que fundó esta secta decía de darle a los bebés cebada. Tenían una fórmula especial de darle a los niños que él dijo que los romanos usaban. Y es una fórmula malísima, que no tiene nutrición bien ni nada, pero vamos a lo mismo. Ellos reemplazaban todo lo que tenían que hacer como padres, lo iban y lo buscaban a ver qué dice este señor que hagamos. O sea, ellos no tenían cero autonomía, cero agencia, cero capacidad de pensar críticamente. No podían ni siquiera rechazar los datos que están escritos, porque una vez que ellos se identifican con esto, todo se convierte a hacer lo mismo que este señor dijo que hiciera. Entonces a mí, o sea, crecíamos abandonados, nuestras mamás no estaban con nosotros desde infancia, o sea, desde niños, les daban como 2 semanas para que estés ahí con tu niño y después te lo tienes que traer y lo tienes que dejar en ese cuarto, que había una niña de 16 años que los estaba cuidando a 100 niños. Una nana. Wow. O sea, ¿tú no recuerdas ningún momento de maternaje por parte de tu madre? O sea, recuerdo llorar mucho y mi mamá siempre me lo recalcaba, que no, tú veniste llorando. Tú siempre llorabas, no nos dejabas dormir en las noches, siempre era así llanto, llorar y llorar y llorar y no me podían calmar. Entonces era todo en no tener ningún cuidado como bebé, ¿no? Estás desde un principio, ¿qué está pasando? Porque nada hace sentido. Te estás criando con todos estos niños, es toda una revolución. Y no hay cuidado a los niños, porque a los niños, esta gente se les dice que piensen que sus niños son como unos adultos, que nada más es porque le llaman otra cosa a un niño. Entonces, con esa palabra, le reinterpretan lo que es una infancia. ¿y cómo llaman a los niños? Tetanas. Tetanas.
¿Tú vivías en tu casa con tus padres y luego te dejaban en este centro o vivías dentro de un centro? Ellos tenían un departamento donde nosotros vivíamos, así un departamento muy humilde, no tenían dinero, no tenían recursos porque era otorgar toda su vida, les pagaban a lo mínimo y ellos tenían que sacar todo adelante. Entonces sí, no, yo vivía en un departamento, pero todos los días de lunes a lunes, porque no había días, o sea, ni días libres tenía en casa. De lunes a lunes me tenían ahí en esas guarderías abandonado totalmente. Y ¿Y en qué momento veías a tu madre? ¿A tu padre? pues en las noches te iban y te recogían, te venías a dormir al apartamento y al día siguiente ya estabas otra vez ahí con todos esos niños y con toda esa confusión y todo ese caos. Tienes tú 4 años y nace tu hermana, ¿verdad? Sí, exacto. Mi hermana nace y yo me acuerdo muy claramente sentirme muy desesperado porque ya yo podía ver que ella lloraba y que estaba desesperada y que nadie la atendía. O sea, tú la veías, o sea, os dejaban en ese centro, a ti con 4 años y a una Bebé, bebé. bebé de meses, así de meses, desde semanas, digo. Sí, ahí la dejaron abandonada todo el día y eso en verdad me causaba mucha ansiedad, mucha ansiedad y empezaron a surgir cosas en esa organización con señores mayores que, o sea, que sabían que tus papás estaban, eras como propiedad de todos, así como decías antes, todo el mundo se convierte en tu familia porque el que está ahí es parte de, incluso tu familia ya no es familia, porque tu familia es la gente que está ahí. Si tienes familia afuera y no creen lo que tú estás creyendo, entonces te están educando a que te deshagas de ellos o que pienses que son unos buenos para nada, que están nada más perdiendo el tiempo, que no quieren salvar a la humanidad, que no entienden, que no se enteran. Otra vez siempre reforzando esa superioridad sobre otros, pero haciendo muchas tonterías y muchas estupideces que no lo pueden ni entender ellos porque se convierte en una cosa muy normalizada. O sea, todo el mundo lo hace, se sienten todos muy especiales y eso es como se empiezan a volver verdaderamente locos y psicópatas como padres de niños tan chicos, porque es lo que empieza a suceder con los niños. ¿Tú notabas, cariño, de tus padres? Era muy condicional, porque siempre estás, desde niño te empiezan a hacerte aprender estas palabras que ellos utilizan, que es un lenguaje que reemplaza muchas cosas que son sentido común que se pueden hablar en español o en inglés, pero ellos le dan como una definición diferente, una manera de verlo diferente. Son palabras comunes y corrientes, pero tienen definiciones muy específicas. Y todas estas definiciones, o sea, no son apropiadas para ningún niño, porque es abuso intelectual desde ahí, ¿verdad? Porque le estás haciendo entender a un niño conceptos que no vienen al caso que un niño esté aprendiendo esas cosas. Entonces te están haciendo aprender dos lenguajes, un lenguaje que es español, que es lo que todavía hablo, pero este otro lenguaje que en tu casa siempre te empiezas a hablar. Y es un lenguaje que es muy basado en definiciones donde te van a degradar y te van a invalidar y te vas a sentir mal. O sea, eres un fuera de ética, eres un degradado, eres un O sea, bajo de... a un niño le dicen fuera de ética, Sí, con 4 años. bajo de tono. Y tú cuando te decían, Serge, eres un niño fuera de ética, ¿qué se te pasaba por la cabeza? Pues lo que me acuerdo es que te duele, ¿no? Te duele, no entiendes, tú estás confuso. O sea, la manera en que mis papás me trataban no me hacía sentido, no te hace nada sentido, porque no hace sentido lo que está pasando, ¿verdad? Es un abuso intelectual muy fuerte y, y por la connotación que tiene, ¿verdad? Porque es fuera de ética, era así algo de lo peor.
y te lo hacen sentir, porque eso es la importancia de la palabra, no nada más es, fuera de ética es para definir X, es el hacerte sentir que eres un criminal, que es algo muy degradado contigo, que tienes algo mal contigo. Desde que naces te dicen que ya estás aberrado. El hecho que estés en este planeta ya es indicación de que algo está malo en tu cabeza, en tu ser, porque estás en este planeta. Pero ¿sabes qué podías haber hecho tú a los 4 años para que te dijeran que eras fuera de ética, que eras una aberración? Pues era otra vez, regamos a el control de emociones, porque o sea, si lloras como niño te dicen, deja de llorar, súbete de tono. Que quiere decir que porque dicen que ellos tienen como todos los tonos codificados, todas las emociones codificadas, de la más alta emoción a la más baja. Entonces, si tú lloras, te dicen que estás en una condición baja y que te tienes que subir esa condición, y que te tienes que controlar tus emociones así. Entonces, como niño ya te empiezan a meter eso. Si un niño grita o no está bien o está llorando, te forzan a que te desasocies y no entiendas tu emoción, no la puedas procesar, no la puedas entender y solo sabes que si haces este tipo de emociones, te van a castigar y los castigos pueden ser muy severos y muy sadísticos, porque o sea, a mí me decían fuera de ética porque me veían jugando con Barbie. Entonces, como ellos eran muy homofóbicos, porque eso es lo que decía el culto, que ser hombre y jugar con cosas de mujer era de la cosa más pervertida que pudiera ser un ser. Así a los niños les están dando ese tipo de información mala, pero ellos te la dicen como si están muy seguros de sí mismo y que esto te estoy ayudando. Todo te lo están haciendo como, no es que yo te estoy ayudando, te estoy diciendo que no haga, te estoy diciendo que estás fuera de ética para que mejores tu ética. Eran sádicos para que mejores tu ética. A un niño de 4 años. ¿En qué momento, si puedes, recuerdas la primera agresión sexual? ¿Cómo lo hicieron? Lo que pasa es, regresamos al punto de los niños están sin padres. En esta situación, o sea, tú ves a tus padres para sobrevivir y supervivencia, y cuando no lo encuentras ahí, estás susceptible al que sí te lo da. Entonces, a mí me empezaron hubo un par de hombres en esa organización que empezaron a tener relaciones conmigo de que siéntate aquí conmigo. O sea, te daban cariño. Cariño, exacto. Empezaba con cariño y como son muy confiados porque mis papás los conocen, todo el mundo se conoce aquí, todo el mundo sabe de todo, entonces todo se encubre, pero está todo abierto. Y lo peor de esto es que basado en lo que ellos estaban haciendo, o sea, para subir su nivel de conciencia, se supone, eran estas auditaciones donde se encerraban y se ponían a interrogarse. ¿Qué has hecho? O sea, la operación era sacar información que la otra persona no quiere que se sepa, porque así es como te están limpiando. Para yo explicar, auditar es en el fondo como la terapia para ellos, no es un auditar es terapia. Pero antes de que fueran ellos auditados por lo que hicieron contigo, tú me comentabas que tú fuiste testigo de muchas agresiones y muchos abusos, no solo sobre ti, sino sobre otros niños. ¿Cómo se acercaban a los niños? ¿Con cariño? ¿Cómo llegan a cruzar ese límite de voy a cuidarte, te voy a proteger, te voy a agredir, te voy a violar? Pues que los tenían, o sea, ellos por ejemplo tenían un sauna donde hacen lo que le dicen una purificación. O sea, una sauna en la guardería, ¿no? Donde estaban los niños. En el edificio donde están todos los niños hay un sauna donde esta gente se va, dizque, a purificar.
Entonces los veías que estaban sin camisa, o sea, muy poco vestimenta. Y nosotros jugábamos por ahí, pues nosotros estábamos siendo niños, corriendo. Estaba el jardín en el centro del edificio. Nosotros estábamos en el jardín, o sea, quería ser como niño y esa la única manera de poder manifestar tu infancia era eso, pero entonces estabas ahí sometido a muchos adultos que no eran ni tu familia ni nada, o sea, ¿Y ellos qué hacían? ¿Te captaban, te llevaban hacia la sauna o...? sí, o sea, nosotros nos metíamos en el sauna a jugar y ahí estaban y entonces, o sea, empezaban a hacerse relaciones que no hubieran sucedido porque, o sea, no existe que haya niños de esa edad que nadie los esté supervisando y nadie sabe ni de quién son. ¿Sí me entiendes? Era así de que era completamente, no hubo ningún cuidado. Entonces nada más llegábamos a los brazos de desconocidos, nos hicieron cosas, no lo entendías, no sabías que estaba mal, no se sentía agredido porque estaba muy encubierto. Pero a lo que iba es en estas habitaciones, los mayores sabían que no estaba bien. Lo iban y lo decían. O sea, decían en esas habitaciones que estaban basadas en horas y horas y horas de plática. Me comentaste en el que ellos confesaban ese abuso, esa agresión sexual. Y entonces, ¿qué hacían? ¿Les mandaban a la cárcel? ¿Les denunciaban? ¿Cómo funcionaba? No, de hecho, les venden maneras en que ese abuso que admitieron le dicen flotaba. O sea, una vez que te lo auditan, te lo flotan. Y flotar quiere decir que no existió, que no existe, que está completamente anulado, como si no hubiera sucedido. Entonces, esa es la transacción que esta gente está pagando. O sea, ellos pagan horas para ser interrogados, admitirlo. Esto todo está escrito, todas las admisiones, porque ellos necesitan muchos específicos. ¿Dónde fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuántas veces? ¿Qué hiciste? Cantidad de preguntas para limpiar. Es lo que dicen, y otra vez utilizando estas palabras, ¿verdad? Esto le dicen te estamos limpiando. Entonces, admitir a crímenes que cometiste en niños era una limpia con que te pueden flotar esta aguja con esta interrogación y eso ya no cuenta ni legalmente, ni moralmente, ni nada, eso ya desaparece. O sea, y entonces ahora a mí me estás botando a la cabeza porque si yo soy un pedófilo y sé que voy a un sitio que hay niños y puedo abusar de ellos y solo con que me auditen me van a decir que estoy bien, ¿no es un centro que al final se vuelve la atracción para ese tipo de pedófilos? Pues digo, el clima es tal que se da, o sea, eso se brota, ¿verdad? Si la gente fue ahí para abusar a niños o no, no vamos a saber. Pero sabíamos que el medio ambiente estaba hecho de tal manera, diseñado para que ese tipo de cosas tan ilegales y tan pervertidas pudieran surgir, los padres mismos enterarse, ¿verdad? Porque esto le sacaban esto a alguien y los padres que trabajaban ahí se enteraban que esto estaba pasando. Y otra vez volvemos normalizan eso porque nosotros somos especiales. Nosotros sí conocemos cómo esto se puede limpiar. Esa era la manera en que algo tan estúpido pudiera ser tan normal y tan, o sea, pasaba todo el tiempo. ¿Tu primera agresión fue a qué edad? Digo, yo me acuerdo con este señor a los 4 años. A los 4 años, cuando cumplí casi creo que como 5 años más o menos, no me acuerdo muy bien de la edad, pero lo que fue sucediendo otra vez es que mi hermana apenas acababa de nacer más o menos y yo estaba muy desesperado en ese medio ambiente. Entonces fui y agarré una botella de ¿cómo se dice? Paint thinner.
Sí, de lo que es. de lo que quita para quitar pintura, Sí. Ay, no sé cómo es el. uno muy tóxico, o sea, muy, muy tóxico, y me lo tomé. Disolvente. Ujú. Disolvente de pintura. Entonces me vine tomando un disolvente de pintura que quedé en el hospital, me tuvieron que sacar todo del estómago, y ahí fue cuando cuando mi mamá por primera vez se dio cuenta de la estupidez que estaba cometiendo y dijo, no, yo me largo de aquí, me salgo de esto, no puedo dejar a mis hijos, tengo 2 hijos chicos, los estoy abusando, dejándolos ahí. Ah, o sea, pero eso ya había pasado varias veces. Ya te habían abusado sexualmente varias veces. Yo cuando me sucedió eso, o sea, mi infancia fue horrenda, horrible. Era una pesadilla siempre, porque estaban todas estas otras influencias. Empezó estos cariños con este hombre y, o sea, estábamos en estas guarderías donde era caos total. O sea, yo no puedo entender cómo alguien bajo cualquier consideración pensó que 100 niños y una nani iba a ser suficiente. Y nos tenían con una nani porque a los niños era como que éramos un estorbo para ellos, ¿verdad? Porque ellos están tan fijados en que tenemos que hacer estas otras cosas que son muy importantes. Entonces era la alteración de importancia es Las prioridades las tampoco prioridades claras. O sea, muy- fíjate, para yo ordenar, que cuando todavía tienes como recuerdos, como, digamos, distintos cuadros, distintas imágenes. O sea, básicamente tú llegabas a tus 2, 3 años, lo único que había era un cuidador, muchos niños, nadie te ofrecía cariño, nadie te ofrecía atención, os dejaban ahí. Y eh, casi 3, 4 años se te acerca este hombre y a manera de darte cariño y atención y validación es cuanto él abusa sexualmente de ti. Ahí tú no dices nada a nadie, ¿no? No digo nada a nadie y no, yo, o sea, cuando me empecé a hacer recuerdos de esta situación, siempre lo sentí como, nunca nunca lo pude ver como algo violento porque todo estaba encubierto en jueguitos, en te voy a dar un assist donde te dicen, um, siente mi dedo, entonces te empiezan a tocar por todo tu cuerpo y te desorientan de tu cuerpo, porque siempre te dicen, tú no eres un cuerpo, tu cuerpo eso es una mentira, tú no eres un cuerpo, tú no eres un animal, la gente que dice que eres un cuerpo te está tratando de decir que eres un animal, no los escuches, entonces tú te empiezas a no entender quién eres, cómo están las cosas te pones en esta situación de un papá que no tienes en tu casa, un papá que se enoja mucho, un papá que es muy explosivo, muy abusivo verbalmente, físicamente. Entonces, o sea, cuando ves ese balance, estás expuesto te sientes como niño como que es que esto yo lo quiero, es que esto es bueno, es que esto a mí me sentía bien, pero no tienes ninguna orientación de límites, entonces es imposible entender lo traumático que sí es para ti tener porque tienes ese secreto de no le puedo decir a mi papá porque entonces me va a ir de la... Fatal. Pero ese señor en la auditoría lo confiesa. Y entonces tus papás ya sabían que tú estabas siendo abusado sexualmente. No lo sé porque no sé exactamente qué fue lo que exactamente confesó, porque yo estaba muy chico en ese entonces, pero yo sé que ese señor no era el único que estaba haciendo eso. Y me acuerdo que mis papás habían hablado de que ellos se habían enterado que había abuso de niños. O sea, porque otra vez, en estas auditaciones, esto es lo que se habla, eso es lo que están buscando. ¿Quién hizo algo malo? Porque otra vez lo están vendiendo como que vamos a meterle la ética, le vamos a subir su ética. Entonces, A estos pedófilos. Entonces llega un momento en que tú estás tan mal
que intentas desvivir. O sea, imagínate lo que la cantidad de abuso y agresión sexual que tú habías debido de tener y el tantísimo dolor que tenías. Que a la corta edad de 5 años decides. Sí, no, fue horrible y yo me acuerdo que saliendo del carro, yo me sentía, ok, salimos de aquí. Cuando nos íbamos finalmente, después de esto que sí, mi mamá finalmente despertó, fue así como que, oh my God, salimos finalmente de esta prisión, de esta situación tan horrible, tan horrenda. Y mis papás también como que en ese momento sintieron bien en haberse ido, porque ellos tuvieron consecuencias de haberse ido así. ¿Cómo fue? ¿Salieron de la nada, tomaron una maleta, se fueron? ¿Cómo fue? Del hospital fueron agarrados las cosas que tenían en su departamento de México, cerraron todo y se fueron, no les hablaron a esta gente más, nada más se desaparecieron. ¿Y dónde se fueron? Al norte de México, donde vivían mis abuelos, que ellos eran de Chihuahua y de Coahuila. Entonces fuimos un tiempo a Chihuahua, estuvimos ahí un tiempo, y después estuvimos en Coahuila, y ahí como que se empezó otra vez como medio a normalizar mi vida, porque mis papás todavía seguían muy fijados en las palabras, todo lo que habían aprendido ahí, como que ellos se sentían decepcionados de haberse puesto en esta situación donde ya no lo estaban haciendo estas cosas. Entonces ellos volvieron en 1986, el fundador de esta cosa se muere y ponen una amnistía. Entonces con esa amnistía dicen cualquiera que estaba en problemas anteriormente por haberse ido sin pedir permiso, los vamos a perdonar y vengan a arreglar esto. Entonces yo me acuerdo, mis papás se ponen súper emocionados, me dejan a mí con mis hermanas que estaban muy, muy chicas. Ahora también otra hermana chica que tenía como 6 o 7 meses y se van por 2 semanas. Yo tenía, no sé, a lo mejor 8 o 9 años. Y yo tenía que cuidar a mi hermana recién nacida o de 7 meses y a mi otra hermana con mi abuelita, nos dejaron con mi abuelita. Y ellos nos dejaron ahí como 2 semanas mientras ellos iban a México a arreglar sus cosas. Con la secta. Sabiendo, o sea, ellos ya eran conscientes de que tú habías sido abusado sexualmente. No sé, porque no sé si ellos se dieron cuenta de eso específicamente. No sé qué tanto fueron informados. Ellos sabían que había gente que estaba abusando a niños, sabían que había gente que estaban admitiendo, eso ya lo tenían muy claro. Pero yo no sé qué tanto de mi abuso ellos supieron, porque lo peor de esto es que si ellos se hubieran enterado, y por eso creo que no se enteraron, es que a mí me hubieran castigado peor, porque a los niños los castigan por ser abusados, además, porque te dicen que cualquier cosa que te suceda, tú hiciste algo para jalártelo. Eso se llama la palabra, te lo jalaste. Entonces, si había un abuso sexual, el mayor está en problemas y el niño está en problemas. ¿Qué hizo el niño para seducir al adulto? Entonces, no. ¿Y cuánto tiempo viviste con ese dolor? Pues ese tipo de heridas ya no se quita. Ese tipo de heridas tienes que luchar toda tu vida para mantener tu sistema nervioso más o menos coherente, ¿no? Porque todas esas desregulaciones te vienen afectando mucho, mucho después, porque en el momento no te enteraste, no sentiste, no supiste, tu propio cerebro te protege. No podías ver a tus papás como personas malas en esto porque tu supervivencia viene comprometida a base de que tú pienses que tus papás te están haciendo mal. Entonces eso es por lo que es tan peligroso que los niños crezcan en este tipo de medios ambientes, porque no tienes la capacidad de entender nada y nada más te están confundiendo completamente porque
te están enseñando estas palabras para que tú empieces a ver cosas de una perspectiva que es muy abusiva y que nunca va a venir con hacerte el bien a ti. O sea, va en contra de ti como niño. Como un juego de adultos, podrás decir, ok, entre adultos puede haber muchos límites, puede haber muchas cosas. Caso que eras un niño, cuando tus papás vuelven a la Ciudad de México, ¿sabes tú qué es para volver a la secta? Sí, porque lo anuncian, están muy contentos, ¿no? Ya nos van a perdonar, todos vamos a regresar a esto, y están así súper, súper contentos. ¿Y qué pensaban tus hermanos, tu hermana? Estábamos muy chiquitos, entonces, digo, nosotros veíamos a nuestros papás contentos y tú nada más reflejas lo que ves a ellos, ¿no? Finalmente están contentos, ya no están deprimidos, pues yo creo que es algo bueno. Y sentías que, bueno, ok, sucedió algo y nos van a ayudar y estas palabras de amnistías y cosas así ya nos las decían. Yo ya sabía que había una amnistía porque el señor se había muerto. O sea, entendía hasta eso. No entendía por qué era especial o qué, pero siempre te hablaban como si tú fueras un adulto. Porque, o sea, la creencia es, los niños son como adultos, los niños no son un cuerpo, eso es una mentira. Entonces te empiezas a hacer un mini adulto desde ese entonces. Entonces, tus padres les dan esa amnistía y de repente vuelven a esta secta. ¿Qué haces? ¿Vuelves tú a la Ciudad de México? No, lo que pasó es que yo afortunadamente pude vivir esa parte de mi infancia en el norte de México, en escuelas mexicanas normales, con niños normales, y eso fue lo que me dio vida, porque tan siquiera tuve una niñez más normal en esa situación. Mi papá, lo que pasó es que después él se fue a Florida, donde ellos tienen lo más importante de la secta, está en Florida. Y yo creo que sí te quiero decir cuál es el nombre de la secta Scientology. Ok. ¿Cómo se dice en español? Cienciología o Scientology, le dicen de las dos maneras. Entonces mi papá se va a Estados Unidos, a Florida. ¿Y la gente sabía que estabas dentro de...? ¿Porque es una secta o es una organización filosófica? Nunca me lo han dejado claro. Pues digo, si tú me preguntas a mí, hoy yo te digo es crimen organizado. O sea, entendiendo ya bien cómo está todo, qué se estaba haciendo, qué se estaba vendiendo, a quién estaban vendiendo y la cantidad de niños que estaban traficando a través de mandarnos a otros países. A mí me pasó después. O sea, mi papá primero se fue a Florida y ¿Cuántos años tenías tú cuando se fue primero a tu papá a Florida? yo estaba como 7, 8 años. Mi papá se empezó a ir a Florida, los dejaba con mi mamá y mi mamá tenía que ella sola tenía que trabajar, hacer dinero, pagarle todo a mi papá porque mi papá nada más quería hacer cursos de la secta. Entonces, ¿Y para qué sirven esos cursos? pues era para avanzar, para avanzar y para ellos hacer dinero, porque mi papá se estaba entrenando para hacerse auditor. O sea, auditor era el equivalente a terapeuta, ¿no? Lo que ellos le estaban diciendo terapeuta, exacto. Entonces mi papá se estaba haciendo eso, entonces nosotros crecimos sin mi papá, que de alguna manera fue bueno también porque te digo, mi papá tenía un carácter súper volátil, muy abusivo y muy agresivo. Entonces él nada más venía por 2 o 3 semanas, cada 3 o 4 meses y regresaba a Florida y se quedaba como 3 o 4 meses allá. ¿Y tu mamá en paralelo qué hacía aquí? Ella estaba en México. ¿Trabajaba para esta...? No, ella estaba haciendo otros trabajos regulares. O sea, que ella sí se salió. Pues estaba apoyando a mi papá.
Entonces ella no se sentía que estaba salida. Digo, a ella le tocaba hacer el dinero, a ella le tocaba hacer todo y casi como ser como una mamá soltera, Ujú. pero, o sea, ella estaba como que encantada que mi papá pudiera subir porque, o sea, ellos sentían que estaban ganando estatus. Para ellos era ganar un estatus, o sea, lo podían sacrificar todo porque siempre había, con el sacrificio había una progresión de ellos sentirse como un estatus elevado, más. Dentro de la sexta. Sí, dentro de esa familia elegida, como quien dice, ¿no? Porque a sus amigos de ahí los podían impresionar. Oh, mira, yo llegué a este nivel, yo llegué a este otro, yo estoy haciendo esto, entre esa sociedad, eso es muy cotizado. ¿Y ser auditor era ser algo grande? ¿Cuánto tardabas en ser auditor? Pues se suponía que era rápido, pero mi papá duró años haciendo esto y digo, no es algo rápido. Estuve años haciéndose estos cursos, metiéndose más. O sea, él estaba hasta el sopete. O sea, él era completamente identificado con lo que era esta secta. Ahora, él lo estaba pagando. Él no estaba como empezamos cuando yo era niño. Ellos firmaron un contrato del billón de años que rompieron. ¿Ok? Pero acá, cuando él fue a Florida, él estaba pagando para ser indoctrinado. Él no estaba trabajando para ellos más, que es la diferencia, porque ellos o te reclutan para que trabajes y tú des los cursos y audites, Ujú. o ellos están ahí para que la gente pague por esos cursos que cuestan miles y miles de dólares, o sea, $40,000, $50,000, muy costosos los cursos que haces y los niveles esos que vende. Se te cuesta muchísimo más caro que una carrera. Sí, al final de cuentas sí. Y digo, otra vez, la carrera que están enseñando ahí, o la disque carrera, es la normalización de completamente quitar los límites de sentido común. Ellos completamente deshacen eso porque normalifican que un humano encierre a otro en un cuarto, que es lo que la habitación es. O sea, tú estás encerrado y una vez que te encierran y te dicen esta es la sesión, tú no te puedes salir de ese cuarto. O sea, normalizan que a ti alguien te pueda agarrar sin tu voluntad a que estés hablando con ellos y, yo qué sé, y testifiques todo lo que... O sea, ¿son los dueños de tu privacidad? Totalmente. O sea, pero el truco es que tú sientes que no te lo están haciendo en contra de tu voluntad, porque ya te convencieron que eso es bueno para ti. Entonces, siempre te hacen sentir como que tú eres un participante de esto, ¿no? Y yo por eso es que he estado advocando para que, o sea, a un niño no tiene la capacidad de dar ese consentimiento, de decir, ok, yo quiero esto o no quiero hacer esto. Si mi papá le gustaba hacerse eso, pues allá él. Pero normalizándolo eso a un niño, eso es el crimen que se convierte en un crimen, porque un niño no puede estar en un cuarto con una persona X bajo el control de esa persona total, sin tú poder decirle a tu papá qué te pasó en esa sesión tampoco, porque dicen, no puedes decirle a nadie lo que estás haciendo en tu caso. Te dicen que tienes un caso. Entonces, estás tú creyendo que te están ayudando, que tienes un caso. Si te sientes mal, te vuelven a encerrar en el cuarto, te vuelven a expulgar, te vuelven a preguntar todas estas cosas. No te gusta, te sientes mal y siempre piensas que es algo malo contigo. ¿En qué momento llegas a Florida? Después de terminar séptimo grado o primero de secundaria, como es en México, me voy ese verano con mis papás a hacer cursos y se suponía a pasar vacaciones en Florida. Pero lo que viene sucediendo es que me sacan de la escuela, mis papás deciden no más regresar a México y me dan la opción de solo hacer estos cursos que están enseñando ahí en el hotel y no podía regresar ya a la escuela. Me dijeron que no, que la escuela era una pérdida de tiempo y que yo no tenía que estar haciendo esas cosas. ¿Y a ti te gustaba estudiar? Pues
Digo, me gustaba, yo quería aprender, o sea, quería tener un diploma de lo normal, ¿no? Como toda la gente, yo pienso que quieren tener una educación normal, pero no se pudo porque mis papás estaban aferrados a que tenía que hacer estos cursos. Y lo que pasa es que los cursos son asquerosos, o sea, el hecho de que como niño a los 12 años yo empecé a, a ser indoctrinado a, a ser auditor, que es lo que mi papá estaba haciendo. Entonces, y mi abuela era la que daba la supervisión. Entonces, mi abuela se vino convirtiendo en mi groomer, la persona que normalizó para mí estar haciendo estos cursos, pensar que todo esto estaba ok, porque como niño otra vez llegas no tienes defensas, piensas si tus abuelos están haciendo esto, si tus papás están en esto, tiene que ser algo bueno para ti, o que ellos están considerando que es bueno, ¿no? Pero el hecho de las cosas que te están enseñando en el curso es completamente inapropiado para cualquier niño estar aprendiendo eso y estar siendo expuesto a ese nivel de, de cosas que no tienen nada que ver con una persona que todavía no está desarrollada mentalmente para nada. O sea, tu abuela también estaba en esta secta, ¿no? Sí. Y también había firmado ese contrato de... Firmó 1 billón de años y o sea, a dedicar toda su vida a enseñar estos cursos. ¿En qué momento te das cuenta que esas vacaciones que ibas a pasar allá iban a dejar de ser vacaciones y ya no ibas a volver con tus amigos de la escuela? Ya, o sea, llegando casi a septiembre, les empecé a preguntar qué va a pasar. No, nos vamos a quedar acá. Y yo dije, bueno, pues me van a meter en una escuela. No, no te vamos a meter en una escuela, te vas a poner a hacer estos cursos porque estos cursos son lo que tú tienes que hacer. Y digo, para mí, yo quería seguir en la secundaria en México, yo quería seguir en secundaria normal, pero en el hotel había muchos niños que también estaban haciendo los cursos. Entonces me lo cambiaron como que... Y eso es lo que también no te das cuenta como niño que estás en un lugar tan, o sea, inapropiado, porque ves que muchos otros niños están ahí también metidos. Entonces dices tú, bueno, pues es que es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Lo que tus abuelos dijeron que hicieras, lo que tus papás hicieron que hicieras. Tú te identificas con lo que te están proponiendo que hagas. Y yo era buen estudiante y me puse a hacer todo lo que me ponían a hacer. Y entre más lo hacía, más me daban elogios. Ah, mira qué increíble este niño, apenas tiene 12 años y se mete y audita y hace estas preguntas y todas las cosas que están muy, o sea, es indefensible lo que no puedes defender la lógica de meter o enseñar a un niño a que esté haciendo esas prácticas. No, no cabe, no es normal, no hay defensa, no hay lógica, todo es pura normalización de cosas muy, muy fuertes y muy, muy violentas intelectualmente porque estás metiéndote en una situación donde a tú como niño te están diciendo que domines adultos, que los domines en estas sesiones. Entonces, ¿Te vuelves auditor ya o a cuándo? los 12 años, ¿Te hacen auditor a los 12? ¿no? ¿Qué era? ¿Cómo se llama el aparato? El aparato se llama elémetro y es básicamente un aparato donde tienes a una persona en unas latas de metal y te están leyendo básicamente lo que te están preguntando, porque cuando te hacen una pregunta, ¿alguna vez has cometido un crimen? Si la aguja se mueve, quiere decir que has cometido un crimen. Y yo te voy a preguntar, ¿alguna vez has cometido un crimen? Y tú me dices, no. Yo te voy a decir, vuelve a pensar. Piensa que puede ser. ¿Alguna vez has hecho algo ilegal? ¿Alguna vez has hecho algo que no quieres que sepamos? Y están utilizando el aparato para leer tu mente, tus pensamientos y para estar verdaderamente, o sea, violando tu privacidad, porque tú no puedes tener un pensamiento que no les digas. Cualquier cosa que tú ocultes
te están diciendo que eso es algo que tienes que limpiar y eso es lo que te está llevando a la fregada. Así es como te lo explican, pues. Y entonces tú estás con este instrumento limpiando secretos, limpiando crímenes, limpiando lo que no quieres que nadie sepa, porque La gente que va a ser auditada es porque han hecho algo malo y en teoría van a sanarlo ella. bueno, en teoría, digo, como ellos lo dicen en términos de PR, es eso, ¿no? Para hacer una terapia, para mejorarte, para bla, bla, bla. Pero lo que sucede en la realidad es que a una gente se le encierra en un cuarto donde esa persona, una vez que te ponen en el émetro a esas latas, te pueden hacer cualquier pregunta que el auditor quiera hacerte. No puedes decir que no, no puedes decir que no quieres hacerlo. Si dices que ya no lo quieres hacer, te encierran más o te quedas ahí. No hay manera de que tú te puedas salir de ese cuarto hasta que tú digas que tengas una ganancia, es lo que decían. Entonces tú tienes que convencerte a ti mismo que lo que te están haciendo, esta invasión de privacidad, es para tu bien. Y tú les tienes que básicamente convencer al que te está auditando que tú estás encantado con todo lo que te están haciendo. Y no puedes, cualquier emoción que tengas, si lloras, si tienes un trastorno psicológico, quiere decir que te tienen que hacer más preguntas, que te tienen que limpiar más. Entonces nunca hay un fin. ¿Cualquier persona puede ir a hacer ese tipo de audición? Auditoría, perdón. Sí y no, porque nadie puede entrar a estos hoteles o edificios comerciales a menos de que tengan una membresía a ello. Entonces, si la membresía te la dan, sabiendo que te pueden confiar, sabiendo que, o sea, hay muchos exámenes que ellos están haciendo para ver si te van a dejar ver lo que están verdaderamente haciendo. Ellos saben muy bien quién sí está convencido y a quién no le van a quién no está convencido, y a los que no están convencidos no se les da acceso. Y esa gente, o sea, tú vas ahí porque quieres mejorar tu vida y entonces accedes a esa auditoría, ¿no? Y esa auditoría te la hace una persona de 12 años como tú. ¿Cómo es que a ti, tan joven, te eligen como auditor? Porque como niños, o sea, regresamos a lo mismo de que te tratan como adulto desde niño. Entonces, de un lado, te desarrollas intelectualmente mucho más avanzado que a la edad en la que tienes que estar. Y aparte te están dando premios, te están validando el hecho que estés haciendo esto, ¿verdad? Y tú como niño, ¿qué es lo que tu supervivencia depende de tu validación a tu entorno? Que tanto tus papás te están diciendo que eres bueno, la gente a tu alrededor, te están dando diplomas, te están aplaudiendo, están haciendo que hables y digas qué bueno es lo que estás haciendo. Y eso es como estás reforzando toda esta identidad falsa, porque tú te la estás poniendo, esa identidad falsa. A ti te vienen adultos, ¿no? O sea, te vino gente conocida a lo mejor, o sea, para que tú les auditaras. Pues ahí estaba John Travolta, que se trajo a su entrenador personal con el que me pusieron a que lo auditaran y pasaron ahí cosas que no debían de haber pasado también. Estaba Lisa Marie Presley, que en esos entonces estaba para hacer cursos y a mí me tocó supervisarla en uno de sus cursos que estaba haciendo. Y digo, venía Tom Cruise, a mí nunca me tocó supervisarlo, pero sabíamos cuándo iba a venir. Entonces, todo eso reforzaba el hecho de que estábamos en algo muy importante, muy serio, que no podía ser fraude, porque mira todas las gentes exitosas que están viniendo a hacer estas cosas. Entonces, todo eso es como el fraude verdaderamente puede tener ese éxito, porque a base de ese apoyo que está dando esta celebridad a los niños, o sea, a los niños y a los adultos, o sea, los adultos también, ellos están se sienten muy como exclusivos, ¿no? Es que Tom Cruise es de los de nosotros, ellos se sienten como que están en algo que les pertenece, que ellos pertenecen al mismo club que Tom Cruise, aunque no tengan acceso a él, pero el simple hecho de que esté ahí
de que esté haciendo eso es suficiente para ellos, o sea, volverse completamente, o sea, es una ilusión, ¿verdad? Una ilusión óptica, porque no tiene nada que ver que Tom Cruise esté ahí, pero ellos se sienten muy seguros de sí mismos que Y a lo mejor a este actor le podía tocar que un menor como tú le hicieras la auditoría. totalmente. Es más, si un adulto quería seleccionar a un niño que lo auditara, tenían que pagar 15% más para poder seleccionar, porque siempre les dan el que te toca. A ti quieres auditación, ya pagaste por 100 horas para que te interroguemos, bien, te va a tocar este. Te asignan a alguien. Pero si tú quieres decir, no, es que yo no quiero a ese, yo quiero a este, con 15% que pagues más, que se llama preferential rate, le decían, preferential, o sea, que tenías preferencia. Con esa preferencia podías tú decir, yo quiero a este. Y había una niña que se llamaba Natalie, que venía de Inglaterra, que también empezó a los 12 años a auditar, y ella tenía muchos hombres que le encantaban ser auditados por ella. Entonces todo el mundo iba y pagaba el 15% más para poder seleccionarla a ella específicamente. ¿Y tú sabes cuánto llegaban a pagar por una auditoría contigo? Mínimo era $500 por hora. Que es más o menos lo que costaban estas auditorías en ese entonces. Pero es una cuestión financiera muy rara, porque la gente que paga por estas auditorías rebaja eso de sus taxes, o sea, de sus impuestos. O sea, es deducible ese impuesto. Totalmente deducible, como si hubieras donado a una caridad. O sea, te lo deducen de la misma manera. Aquí en Estados Unidos al menos. Si tú pagas $100,000, eso tú lo deduces de tus impuestos que vas a pagarle al IRS. Entonces es como conveniente, ¿no? Es porque están recibiendo un servicio que puede ser inclusive dado por un niño, porque eran auditados, o sea, son las auditorías, los cursos o los manejos de ética. Esas son las tres cosas que Cienciología está dándole a la gente: manejos de ética, cursos o auditaciones. Nada más esas tres cosas. Eso es lo que es. En resumidas cuentas, es las únicas tres cosas que ellos ofrecen. Pero con esas tres cosas los tienen amarrados, porque las tres cosas, o sea, las auditaciones te están sacando los crímenes, las cosas ocultas, las cosas que estás ocultando, te están sacando los datos. En los manejos de ética, están utilizando todo lo que te sacaron para hablarte así uno a uno y confrontarte con lo que salió aquí, ¿verdad? Por ejemplo, en la situación de que una persona admite que está violando a un niño. Le sale aquí, entonces lo vamos a mandar a ética. Y entonces le hacen un manejo de ética, que es, o sea, que gente que cometía delitos se sentían que habían limpiado su delito yendo a esas auditorías. eso es lo que están limpiando, eso es lo que están ofreciendo, ese es el servicio, estamos limpiándotelo. ¿Y tú fuiste testigo de cosas atroces? O sea, ¿te llegaron a contar algo parecido? Siempre, o sea, digo, como niño te dan la responsabilidad de que si una persona vino a ser interrogada por mí y si él abusó de su hija y yo lo audité y no me enteré, yo soy el que voy a recibir consecuencias muy severas, porque el delincuente que fue condenado, de hecho, L. Ron Hubbard es un delincuente condenado, decía que si a alguien no le encontrabas los secretos, era lo peor que le podías hacer. Era así como lo arruinas por no haberle sacado los secretos. Entonces es un sistema, otra vez, volvemos, súper ilógico, no tiene sentido, no hace sentido, pero la gente que está consumiendo esto se vuelven robóticas y no pueden tener un pensamiento crítico de nada. De nada. ¿Sabes? Yo quiero hacer dos partes de esto, porque además quiero también
que la gente que vea esta primera parte nos mande las preguntas para entrevistarte en la segunda parte. ¿Qué pasa si quieres dejar esta secta? ¿Qué tan difícil es hacerlo? Pues depende de la situación en la que estés, depende de qué tanto uso tengan ellos de ti. Entonces, Porque tú ya eras un auditor. yo era un auditor, pero cuando yo me salí a los 20, 21 años, rompí mi contrato de 1 billón de años. Cuando yo ya me volví un adulto, yo dije, no, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo me tengo que salir de esto, yo ya no quiero estar aquí, yo quiero vivir una vida normal, yo quiero hacer otra cosa, y me pusieron a lavar baños por como 4 o 5 meses, baños con ácido muriático, de eso que hace el gas. Tenía que lavar todos los baños del hotel, y me estaban interrogando. Y eso es lo que yo tuve que hacer. Tuve que pasar a través de esas interrogaciones y esas torturas de los baños esos, y lavar platos. Y te ponían a hacer cosas o limpiar los botes de basura con un cepillo de dientes. Te ponían a hacer cosas muy humillantes para decirte, decían que eso te va a poner en tiempo presente. Después de haber auditado a gente súper importante, ¿no? O sea, te ponen desde lo más alto, en que te viene una persona muy famosa, tú un menor, y ahora te ponen a limpiar basureros con un cepillo de dientes. Porque quieres salirte, porque ya no quieres estar ahí. Entonces dicen ellos que tú querías ayudar al mundo, querías hacer que las cosas fueran buenas para todos, y ya ahora, porque no quieres estar apoyándolos, quiere decir que eres un enemigo. Entonces a los enemigos los tienen que tratar así para que se vuelvan otra vez a tiempo presente. Te lo están diciendo como favor. Te estamos haciendo un favor otra vez, el hecho de que el abuso sadístico, humillante, asqueroso, se convierte en, no, es que te estamos ayudando, es para tu bien que te estemos haciendo esto. No hemos dicho todavía, si te parece, me gustaría hacer esta segunda parte porque nos va a escribir mucha gente. ¿Es verdad que recibes amenazas de muerte si dejas esa secta? Ellos tienen una política que se llama fair game, o sea, que tú te conviertes en una persona que puede ser destruida, que puede ser chantajeada. Tienen todos tus datos, tienen todas tus informaciones, y eso es lo que ellos utilizan para que tú no hables y no digas nada que te pasó ahí. Entonces, esa amenaza de que te van a cortar con toda tu familia, que es una cosa también muy difícil a la que tienes que llegar, que sí llegué a ese punto cuando ya tenía 35 años. Dije, no, es que yo ya no estoy para esto, y voy a ser como soy. Y les dije a mis papás, y cuando no me apoyaron, les dije bye bye. Pero después de haber hecho el contrato en Florida, me fui a Nueva York. Y en Nueva York empecé a trabajar en moda, empecé a trabajar en cosas normales, pero yo todavía me identificaba con ser parte de eso, ¿sí me entiendes? O sea, aunque no estés en ello, todavía tú te sientes que... Yo lo veía como, bueno, voy a hacer dinero y después voy a pagar para seguir haciéndome estas auditaciones y esas cosas. Pero entre más te vas saliendo de esa órbita, se te va quitando todas esas cosas. O sea, que no saliste. No. No saliste hasta los 30 y tantos. Y salí muy, muy cateado después de esos años, porque de hecho, o sea, había todo el trauma que recibiste, tenías los mecanismos del trauma que te surgen cuando te pasa todo ese trauma, para poder, ¿cómo se dice? Coping mechanism. Y son puras cosas que son autodestructivas. Entonces, saliendo de todo ese abuso, de todo eso, O sea, en ese momento te das cuenta que eres un niño abusado. no me doy cuenta, pero empiezan a surgir muchos comportamientos autodestructivos. Y yo todavía me veo como yo fui el que hice las cosas mal. Yo fui el que no cumplí con mi contrato. Yo fui el que soy un degradado. Yo soy el que tengo tendencias homosexuales, que se me dijo toda mi vida que eso era lo más degradado que existe, lo más asqueroso,
porque ellos de hecho consideran a una persona que abuse a niños, eso lo pueden manejar, pero que hagas algo homosexual, eso lo consideran la cosa más asquerosa y más horrible. ¿Y a qué edad te habían casado a ti? Yo me casé con una amiga que nos conocíamos desde niños en México. Entonces nuestras familias se conocían. Ella también entró a la Sea Org cuando tenía creo que ella tenía 13 años. ¿Sea Org qué es? Es lo que ellos le llaman la gente que trabaja ahí como esclavos para ellos, como quien dice, los que firman el contrato de 1 billón de años, a los 13 años. Un contrato de 1 billón de años que tú sientes que es real. O sea, tú nunca te das cuenta que esto no es real, porque todo el mundo actúa como si tú firmaste un contrato de 1 billón de años, tú ya nos perteneces, y eso te lo dicen al principio con otra vez el love bombing, de que eres buenísimo, vas a ayudar a todo el planeta, eres de los elegidos. A los 13 años, con el bombardeo amoroso, diciéndote que eres extraordinario y haciéndote sentir parte de. Okay. ¿Sabes lo que me gustaría hacer? Si me das permiso. Hay tanto que contar, porque nos ha faltado muchísimo de cómo llegas a tener que estar casado, cómo te casas. Nos ha faltado muchísimo de todas aquellas personas tan importantes que se acercan a ti. Nos ha faltado muchísimo de saber exactamente qué pasa cuando de verdad decides salirte de allí y el tipo de amenazas que recibes, ¿no? ¿Te parece que hagamos una cosa? Vamos a poner esta primera entrevista y voy a tener muchos comentarios. ¿Me das la oportunidad de entrevistarte después con esos comentarios? Te voy a pedir un favor. Si alguien que está en México ha vivido lo que tú has vivido, ¿qué debe de hacer? Y quiere salir de eso. Pues lo que yo recomiendo como primer paso es que encuentres una persona que sea un terapista, además de que te hayan dicho que no, que los terapistas, que es lo peor, que es el demonio, lo que te quieran decir, lo que te quieran contar, eso es pura información falsa para asegurar de que tú no puedas tener gente que te pueda ayudar. Eso fue la primera cosa que yo hice, que tuve que hacer cuando estaba teniendo todas estas tendencias autodestructivas. Fuiste a un psiquiatra, ¿verdad? Nada de una persona que te audita, fuiste a un psiquiatra a recibir terapia, y una de las cosas que me dijiste que te sorprendió es que en vez de hablar ellos, ¿qué hacías tú? Te escuchaban y verdaderamente tenías una relación en la que no te estaban explotando, porque todo lo que vivimos que fuera, se suponía que terapia era estar sido explotado, no tener límites normales y que hacen sentido, ¿no? Porque esta gente, todo el mundo está revuelto entre sí mismo, tiene relaciones con el que te está auditando, puedes estar teniendo lunch con ellos, son tus amigos, los conoces acá, todo está muy entrelazado y eso crea conflictos de interés espantosos. Entonces, cuando ya estás en una situación donde estás hablando con un profesional, un terapista que entiende lo que es el abuso sadístico, lo que es una tortura, lo que es lo que te sucedió, no lo que te explicaron que era, ¿no? Porque lo que nos explicaron que era pura mentira. Pero una vez que tú vas a un psiquiatra y verdaderamente puedes explicar lo que estaba pasando, te pueden dar la perspectiva que verdaderamente es lo que era. Y no te sientes tú, todo este tiempo sentiste que tú estabas mal, que tú hiciste lo incorrecto, pero todo eso es parte del programa, porque así es como ellos se han podido salir con la suya por todas estas décadas que han estado haciendo este tipo de abusos. Entonces, cualquier persona que haya pasado por esto, vayan con un terapista, vayan con un psiquiatra, psicólogo. Lo que pasa es que cuando has sobrevivido esto como niño, hemos sobrevivido las cosas más fuertes donde no había defensas. Y eso es lo que ahorita nos ha dado esta fortaleza. Ahorita tenemos defensas, tenemos abogados, tenemos terapistas, tenemos personas que conocemos en el gobierno, en law enforcement, en la policía, en todo, donde yo digo, ahorita yo tengo recursos.
Ahorita yo ya no soy un niño que me pueden dar diciendo cosas estúpidas para asustarte, porque todo lo que te vendieron era miedo. Eso es lo que quiere los que son los que te están ahí para abusarte, ¿no? El abusador quiere venderte miedo, porque con el miedo te controlan de ahí en adelante. Cuando tú les pierdes el miedo porque encuentras y sabes lo que son, entonces ahí es cuando ellos te empiezan a tener miedo a ti, porque ellos te dieron el hecho de que tú fueras un testigo de sus asquerosidades. Y como niño, nosotros nunca tuvimos la capacidad de aceptar que eso era para nosotros. Entonces, ahorita lo único que tenemos que hacer es decir lo que estamos diciendo, exponer estas verdades para que a los niños que están en las posiciones en las que nosotros nos encontrábamos puedan ser rescatados de su situación. ¿Tienes un correo donde te puedan escribir? Sí, y en mi YouTube tengo en mi biografía, está mi correo, mi contacto y mis social medias. ¿Cuál es tu YouTube? Literally Serge. Serge, vamos a hacer una cosa. Esto es una segunda parte. Yo no he querido poner el dedo en la llaga, porque sé que todavía hay muchas cosas en las que tú te estás volviendo consciente del dolor, del sufrimiento, del abuso que has vivido. Y no he querido poner el dedo en la llaga, pero lo que sí me gustaría es que tú te volvieras un centro, un lugar de referencia para todas aquellas personas que están ahí y no saben cómo salir. ¿Me das la oportunidad? ¿La próxima vez? Gracias, Serge.